Yo soy Padre del Valle, y esto es Realidad México. Antes de que empecemos, quiero que hagas algo por mí. No, no es suscribirte. No es darle a la campanita ni compartir este episodio. Hoy no. Hoy te pido algo mucho más íntimo, algo que quizás no has hecho conscientemente en todo el día. Respira hondo. No, más hondo. Siente el aire frío del ventilador o el calor de la calle entrando por tu nariz. Siente cómo viaja por tu tráquea y llena cada rincón de tus pulmones, estirando la piel de tu pecho, empujando tus costillas hacia afuera. Siente ese oxígeno, esa fracción invisible del mundo exterior que se vuelve parte de ti, que alimenta tu sangre, que te mantiene en pie. Ahora, imagina por un instante que ese aire, esa simple y mecánica inhalación, es lo único que te recuerda que sigues vivo. Que cada bocanada es un acto de rebeldía silenciosa contra un silencio opresivo que quiere ahogarte. Que cada exhalación es un fantasma de la voz que te han robado. Un vapor tibio que se disipa sin dejar rastro de las palabras que te prohíben pronunciar. Hoy no te pido tu atención como un espectador. Te pido que seas testigo. Que me prestes tu alma, aunque sea por el tiempo que dura este relato, para que puedas sentir el peso aplastante de una historia que se arrastra en las sombras húmedas y febriles de Yucatán. Una historia que el sol implacable de la península, ese sol que blanquea los huesos hasta volverlos tiza y agrieta la tierra en mosaicos de sed, no ha podido secar. Porque hay verdades que no se evaporan con el calor. Se pudren, fermentan. Se meten en la tierra, contaminan el agua subterránea de los cenotes sagrados. Y su hedor, tarde o temprano, de una forma u otra, llega a todos. Esta, amigos míos, es una de esas verdades pútridas que se niegan a desaparecer. El calor de Yucatán no es simplemente una condición climática. Es una entidad, una bestia viva, invisible y omnipresente que te envuelve desde el instante en que sales a la calle. Se pega a la piel como un sudario húmedo, tapizando cada poro con una capa de transpiración pegajosa. Entra por la nariz no como aire, sino como un vapor denso y pesado que se asienta en el fondo de la garganta y te recuerda su presencia con cada palabra que pronuncias, raspando, ahogando. Sofía lo sintió en toda su magnitud, como un golpe físico. Desde el instante en que los frenos del autobús de segunda clase chirriaron hasta detenerse y la dejaron en aquel pueblo sin nombre oficial en los mapas. Un lugar al que sus habitantes, con una resignación ancestral, llamaban simplemente El Cruce. El Cruce era un puñado de casas de bloques de cemento con la pintura descarapelada por el sol y la humedad, revelando el gris triste y poroso del material desnudo. Manchas de moho verde y negro trepaban por las paredes como una enfermedad de la piel. Perros esqueléticos, con las costillas marcando el ritmo de su respiración fatigada y la piel cubierta de parches sarnosos, buscaban la promesa de una sombra bajo los aleros raquíticos o el chasis de un coche oxidado. Y sobre todo ello, reinaba el silencio. No era el silencio pacífico del campo, lleno de los susurros de la vida. Era un silencio espeso, pesado, preñado de cosas no dichas, de miradas que se desviaban antes de conectar, de secretos fermentando bajo los techos de lámina que crepitaban bajo el sol como sartenes al fuego. Sofía Mendoza tenía 24 años y una fe inquebrantable en el poder redentor de la burocracia. Aterrizaba en ese rincón olvidado del mundo con el alma blindada de manuales de intervención social y la cabeza rebosante de un idealismo casi ofensivo en su pureza. Era licenciada en Trabajo Social por una de las mejores universidades del país
con mención honorífica y una tesis laureada sobre programas de desarrollo comunitario en zonas marginadas. Creía, con la fe ciega de los recién graduados, en el sistema. Creía en los protocolos, en los formatos F7B, en los programas de ayuda gubernamental y en el poder transformador de un censo bien hecho. Creía, honesta y fervientemente, que podía marcar una diferencia. Que su presencia allí era el primer eslabón de una cadena de cambios positivos que resonarían en esa comunidad olvidada. El universo, sin embargo, tenía una lección brutal preparada para ella. El pueblo la recibió con la cortesía de una sonrisa desdentada y la distancia de una mirada vacía. La gente era amable en la superficie, pero impenetrable como la roca caliza bajo sus pies. Le ofrecían un vaso de agua fresca, pero nunca una confidencia. Le daban los buenos días, pero nunca la miraban directamente a los ojos. Le asignaron una pequeña oficina en un anexo de la comisaría ejidal, que en realidad era un cuarto de almacenamiento reconvertido. Era un cubículo sofocante con un escritorio de metal oxidado en las patas, una silla que cojeaba peligrosamente y un ventilador de techo que giraba con la parsimonia de un animal moribundo, limitándose a mover el aire caliente de un lado a otro como si lo estuviera meciendo para dormirlo. Y en una esquina, como un monolito de tragedias olvidadas, un archivero de metal de 4 gavetas, abollado y descolorido por el tiempo. Dentro de ese archivero dormían las tragedias silenciosas del municipio, ordenadas alfabéticamente. Abandono, desnutrición infantil crónica, violencia doméstica normalizada hasta el punto de no ser reportada, descrita en los informes con una asepsia escalofriante. El masculino agredió físicamente a la femenina. Alcoholismo endémico. Incesto susurrado pero nunca probado. Cada carpeta amarillenta, con los bordes suavizados por el manoseo y la humedad, era un grito ahogado en papel membretado y sellos oficiales. Sofía leía. Leía durante días, con el zumbido hipnótico del ventilador y el canto ensordecedor de las cigarras como única banda sonora. Leía hasta que las letras se borraban ante sus ojos y el calor le provocaba jaquecas punzantes detrás de la frente. Y con cada página, con cada historia de miseria y resignación, una fina capa de su idealismo se desprendía, volviéndose polvo en el aire estancado de la oficina. Pero no fue una carpeta lo que la puso en el camino de la oscuridad. No fue un caso oficial con número de folio. Fue un rumor, un susurro que no estaba en ningún archivo, que no tenía sello de recibido ni firma de enterado. Se lo contó una anciana, doña Clemencia, mientras Sofía le tomaba la presión como parte de una brigada de salud. La mujer tenía la piel como un mapa de arrugas profundas y los ojos como 2 pozos secos, llenos de una sabiduría triste y polvorienta. Hablaba en susurros, casi sin mover los labios, como si temiera que las paredes de su propia casa tuvieran oídos y lengua. Le habló de un rancho, a 2 horas de camino de terracería, en un punto donde la selva se traga la carretera y el servicio celular es un recuerdo lejano de otra vida. Le habló de un hombre carismático y extraño, al que todos en la región llamaban el Padre. Y le habló de sus hijas. 13. La anciana hizo una pausa, sus encías sin dientes, masticando el vacío, y con un gesto de profundo asco, escupió un hilo de saliva oscura al suelo de tierra de su choza. «No son sus hijas», susurró, y sus ojos se clavaron en los de Sofía, transmitiendo un terror antiguo, casi sagrado. «Son sus bendecidas». La palabra «bendecidas» sonó obscena en el aire quieto de la tarde. No era una bendición lo que doña Clemencia implicaba, era una condena.
Era una perversión. Sofía sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Una reacción absurda en medio de aquel calor sofocante. Anotó el nombre en una libreta de espiral, con la letra temblorosa, la punta del bolígrafo rasgando el papel. Elías, el padre Elías. A partir de ese día, Sofía comenzó a preguntar, con un cuidado extremo, tejiendo sus preguntas en conversaciones casuales, como una araña teje su tela. En la tienda de abarrotes de don Humberto, mientras compraba un refresco de cola sudoroso, preguntaba por las comunidades más alejadas, las que necesitaban más apoyo. En el pequeño mercado sobre ruedas que se instalaba los jueves, mientras elegía tomates, mencionaba haber oído hablar de un rancho muy devoto, muy apartado. Al único policía del pueblo, un hombre joven y aburrido llamado Beto que pasaba las horas en una silla de plástico afuera de la comisaría, le preguntó si conocía a un tal Elías, si alguna vez había tenido que ir por allá. Las respuestas eran un muro de silencio, una conspiración tácita, un encogimiento de hombros, una mirada que se desviaba hacia el horizonte de la selva, un «no es asunto nuestro, señorita», un «esa gente vive a su modo, no se meten con nadie». El miedo tenía una textura en ese pueblo. Era denso y pegajoso, como la humedad de la selva que lo rodeaba todo. No era un miedo a la violencia explícita, al balazo o al machetazo. Era algo más profundo, más antiguo. El miedo a perturbar un orden tácito, a meterse con algo que era mejor dejar en paz, a despertar a la serpiente que dormía enroscada en el corazón de la comunidad. Un día, cuando ya estaba a punto de abandonar esa línea de investigación, frustrada por el muro de silencio, un hombre se le acercó. Era Mateo, el repartidor que llevaba víveres y refrescos a las zonas más remotas en una vieja camioneta Ford que parecía sostenida por la fe y el alambre. Tenía la piel curtida como cuero por el sol y una mirada cansada de ver demasiados caminos de tierra. «Usted pregunta mucho por Elías», dijo sin mirarla directamente a los ojos, mientras descargaba una caja de botellas de vidrio que tintineaban. Sofía asintió, conteniendo la respiración. El corazón le dio un vuelco. Lleva años allí. Más de 10, creo. Llegó de fuera. Compró ese terreno que nadie quería porque decían que la tierra era mala. Nadie se mete con él. Ni el municipio, ni la policía. Nadie. ¿Y las mujeres? ¿Las que llaman sus hijas?, preguntó Sofía, intentando mantener la voz neutra, profesional, como si fuera una pregunta más de su censo. Mateo tragó saliva y por fin la miró. Había una sombra de inquietud genuina en sus ojos. «Nunca las he visto de cerca. Les dejo las cosas en el portón y me voy. Él o alguna de las mayores sale a recoger. Las demás siempre están adentro. Pero a veces se oyen cosas». «¿Qué cosas?», insistió Sofía, inclinándose un poco. El hombre miró a ambos lados del camino de tierra, como si el propio aire pudiera traicionarlo. Se acercó un poco más. Su aliento olía a café y cigarro. «Cantos», dijo en voz baja, «a horas extrañas, en la madrugada, cuando el sol apenas raja, o a mediodía, cuando hasta los pájaros se callan por el calor. No suenan como los cantos de la iglesia de aquí. No son alegres. Suenan rotos, rotos». La palabra se quedó flotando en la mente de Sofía, anidando en un rincón oscuro. No desafinados, no tristes, rotos, como el sonido de algo que alguna vez fue hermoso, como un jarrón de cristal, y ahora está quebrado sin remedio, y alguien intenta en vano volver a cantar con los pedazos. Decidió ir. Era su trabajo.
se dijo a sí misma en un intento de justificar la imprudencia que estaba a punto de cometer. Era su deber, según el manual de procedimientos, asegurarse del bienestar de esas mujeres, de esos posibles menores de edad. Pero una parte más honesta de ella sabía que era algo más. Era una oscuridad que la llamaba, un misterio que su naturaleza curiosa e idealista no podía ignorar. Era un nudo en la garganta de la comunidad, y ella sentía la necesidad compulsiva de desatarlo. Consiguió que le prestaran una camioneta del municipio, una carcacha Nissan de estacas que tosía humo negro y tenía la suspensión tan vencida que cada bache se sentía como un golpe en la columna. El camino era una cicatriz de tierra roja y polvorienta que se adentraba en el corazón verde y palpitante de la selva. La vegetación se cerraba sobre ella, creando un túnel de sombras y luces parpadeantes. Árboles, como gigantes torcidos, cubiertos de lianas gruesas como serpientes, formaban una bóveda sobre su cabeza. El sonido de miles de insectos invisibles era una sinfonía constante, aguda y enloquecedora. El sol apenas se filtraba en lanzas de luz que atravesaban el follaje, iluminando nubes de mosquitos danzantes. Se sentía como si estuviera conduciendo por la garganta de un animal prehistórico. Pasó 2 horas así, sola, con el motor quejándose en cada subida y el corazón apretado en un puño. El mapa improvisado que Mateo le había dibujado en una servilleta era su única guía. Cuando veas la ceiba partida por un rayo, sigue 2 kilómetros y es el portón a la izquierda. No hay pierde. Finalmente, lo vio. Un portón de madera carcomida por el sol y la lluvia, sostenido por 2 postes gruesos de zapote, sin letreros, sin nombres, sin números. Solo una cerca de alambre de púas oxidado que se perdía entre la maraña de árboles. Detuvo la camioneta y apagó el motor. El silencio que la envolvió fue inmediato y abrumador. Era diferente al del pueblo. No estaba vacío. Estaba lleno de espera, lleno de ojos invisibles. La selva la observaba. Bajó del vehículo. El calor la golpeó como una pared física. El aire estaba tan quieto y pesado que parecía sólido, vibrando. Se acercó al portón. No había timbre. No había aldaba. Solo la madera vieja y el óxido rojizo. Respiró hondo, llenándose de un coraje que no sentía, un coraje prestado de la mujer que creía ser. Gritó: «Hola, buenas tardes. Soy del programa de desarrollo social del DIF». Su voz sonó pequeña, delgada, absurda. La selva se la tragó sin dejar eco. Esperó. 1 minuto, que se sintió como 1 hora. 2. 10. El sudor le corría por la espalda, empapando la blusa y pegándola a su piel. Estaba a punto de darse la vuelta, de admitir la derrota y la locura de su empresa, cuando el portón se abrió. No hubo un sonido de pasos, solo un chirrido largo y agónico de bisagras oxidadas que no habían sido aceitadas en años. Y allí, en el umbral, estaba él. Elías. Era un hombre alto, de unos 50 y tantos años. Tenía el cabello cano, largo hasta los hombros, y una barba espesa y bien cuidada que le daba un aire de profeta del Antiguo Testamento. Pero lo más impactante eran sus ojos. Eran de un azul pálido, casi transparente, un azul de un cielo antes de una helada. Ojos que parecían no reflejar la luz, sino absorberla. Vestía de blanco impoluto, una túnica sencilla de lino que contrastaba violentamente con el verde y el marrón de la selva. Y sonrió. Fue la sonrisa más tranquila, serena y absolutamente aterradora que Sofía había visto en su vida. «Bienvenida, hija», dijo, y su voz era suave, un barítono calmado y melodioso que no encajaba con el entorno salvaje. «Te estábamos esperando».
La sangre de Sofía se convirtió en hielo líquido en sus venas. Esperando. ¿Cómo podían estar esperándola? Nadie, absolutamente nadie, sabía que iba ese día. Se lo había guardado para sí misma, una precaución instintiva. Soy Sofía Mendoza, del DIF municipal, dijo, aferrándose a su rol, a su identidad oficial, como un náufrago a una tabla. Trató de que su voz sonara profesional, firme, pero sintió un temblor en ella. Lo sé, respondió Elías, y su sonrisa nunca vaciló, ni por un instante. El Señor es generoso. Siempre me anuncia la llegada de sus corderos perdidos que buscan el camino de regreso al redil. La invitó a pasar con un gesto amplio y teatral de la mano. El interior era un claro perfectamente delimitado en medio de la selva. Una casa grande, de una sola planta, también pintada de un blanco cegador que hería la vista. Un huerto meticulosamente cuidado, con hileras perfectas de vegetales. Flores de colores extraños y vibrantes que Sofía no reconoció. Y un silencio antinatural. No había risas de niños, ni música, ni el murmullo caótico de un hogar grande. Solo el zumbido de los insectos y el latido furioso del propio corazón de Sofía que le retumbaba en los oídos. Entraron en la casa. El interior era fresco y sombrío, un alivio del sol exterior. Las paredes estaban desnudas, sin cuadros ni adornos. Los suelos eran de cemento pulido, relucientes. Todo estaba impecablemente limpio. Anormalmente, obsesivamente limpio. Olía a una mezcla empalagosa de copal, flores mustias y el olor químico del cloro. En la sala principal la esperaban. 13 mujeres. Estaban sentadas en bancos largos de madera sin respaldo, dispuestas en filas como en una iglesia. Todas vestían igual, túnicas blancas, idénticas a la de Elías. Todas llevaban el cabello largo y oscuro, peinado en una sola trenza que les caía por la espalda. Y todas, sin excepción, tenían la misma expresión en sus rostros. Una calma vacía, una serenidad de muñecas de porcelana. Sus edades eran un enigma. Podían tener 16 o 40. Sus ojos no reflejaban nada. Eran como estanques de agua quieta en un día sin viento. «Mis hijas», dijo Elías, extendiendo los brazos con un orgullo paternal que le erizó la piel a Sofía. Un regalo de Dios, 13 bendiciones arrancadas de las fauces del mundo. Sofía sintió la mirada de 26 ojos sobre ella. Una mirada colectiva, unificada, sin parpadeo. Ninguna sonreía, ninguna mostraba curiosidad. Era como ser observada por una colonia de insectos con un solo cerebro. «Buenos días», logró decir Sofía. Su voz fue apenas un susurro que murió en el aire denso. Nadie respondió. Solo la miraban, con un movimiento casi imperceptible y sincronizado de sus cabezas. Inhumano. «Son tímidas», explicó Elías con una risa suave y condescendiente. «No están acostumbradas a las visitas del mundo exterior. Aquí vivimos en paz, en la gracia del Señor, lejos de la podredumbre y la tentación». Sofía se obligó a sí misma a actuar. Abrió su maletín de lona, un gesto que se sintió torpe y profano en aquel ambiente de quietud sagrada. Sacó sus formularios, su tabla con clip. La burocracia era su escudo, su única arma. «Estoy aquí para hacer un censo de bienestar. Es un procedimiento de rutina, para asegurar que todos los niños estén vacunados y las familias reciban el apoyo necesario del gobierno». «No necesitamos apoyo, hija», dijo Elías, sentándose en una silla de madera tallada que parecía un trono rústico. «El Señor provee todo lo que necesitamos, el alimento de nuestra huerta, el agua de nuestro pozo,
la paz de nuestro espíritu. Entiendo, pero la ley exige un registro. Los niños, insistió Sofía, su voz ganando un poco de fuerza al pronunciar la palabra ley. Hay niños. Elías la miró. Sus ojos azules parecieron perforarla, despojarla de su uniforme invisible de trabajadora social y ver directamente el miedo que sentía. Todas son mis hijas, repitió, con una paciencia escalofriante. Y pronto, con la bendición del Altísimo, ellas darán a luz a los nuevos hijos de la promesa, seres puros, limpios de la corrupción del mundo que usted representa. El aire se volvió espeso, irrespirable. El olor a incienso y a flores en descomposición le revolvía el estómago. Una de las mujeres, la más joven, sentada al final de la primera fila, la miró. Fue solo por un segundo, un destello fugaz en la monotonía de la escena. Pero en ese segundo, Sofía vio algo más allá del vacío. No era calma, no era paz, era terror. Un terror tan profundo y antiguo que se había fosilizado detrás de sus pupilas. Un grito mudo que duró un parpadeo. Luego, la chica bajó la vista hacia su regazo y la máscara de serenidad volvió a su sitio. El momento había pasado, pero Sofía lo había visto. Y era real. Elías comenzó a hablar. Hablaba de Dios, del pecado del mundo, de la purificación a través del aislamiento y la obediencia. Su voz era un murmullo hipnótico, un veneno dulce que adormecía la voluntad. Sofía luchaba por concentrarse en sus preguntas, en llenar los espacios del formulario, nombres, edades, parentescos. Elías respondía por todas ellas, sin dejarlas hablar, como un ventrílocuo con 13 muñecas. Esta es Esther. Su alma fue rescatada de la miseria de la ciudad. Esta es Raquel. Fue sanada de la enfermedad del espíritu que llaman depresión. Esta es Ana, la más joven, la más rebelde. Cuando dijo el nombre de Ana, la chica que la había mirado, sus dedos se crisparon sobre su regazo. Un movimiento casi imperceptible, pero Sofía, hiperalerta, lo vio. Pero aprenderá. El Señor es un alfarero paciente. La visita duró 1 hora que se sintió como un siglo. Cuando Elías la acompañó al portón, puso una mano en su hombro. Su tacto era frío a pesar del calor, como una piedra de río. Vuelva cuando quiera, hija. Las puertas de este paraíso están siempre abiertas para las almas perdidas. Pero sepa que aquí no hay nada roto que usted pueda arreglar. Aquí, todo está completo. Sofía subió a la camioneta sin decir una palabra más. No miró hacia atrás. Arrancó y aceleró por el camino de tierra, levantando una nube de polvo rojo que ocultó el rancho de su espejo retrovisor. Manejó durante 10 minutos, con las manos aferradas al volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, antes de tener que detenerse bruscamente. Abrió la puerta y vomitó en la maleza, arcadas secas y dolorosas que le sacudían todo el cuerpo. Cuando se enderezó, temblando sin control, se dio cuenta de que apretaba algo en su puño derecho. No recordaba haberlo tomado. Debió ser en la salida. Mientras se despedía de Elías, Ana, la chica joven, se había tropezado cerca de ella, creando un breve momento de confusión. En ese instante, algo había pasado de su mano a la de Sofía, un contacto fugaz, eléctrico, la piel de sus dedos rozándose por una fracción de segundo. Era un pequeño trozo de papel, doblado una y otra vez hasta ser del tamaño de una uña. Sofía lo desdobló con los dedos temblorosos y sucios de polvo. Dentro no había palabras, solo un dibujo, hecho con lo que parecía ser sangre seca o algún pigmento rojo oscuro. Un pájaro,
Un pájaro estilizado, con una de sus alas claramente rota, caída en un ángulo antinatural. Y debajo del pájaro, un número. 14. El pájaro número 14. Sofía miró el dibujo, luego al camino que se perdía en la selva. 13 mujeres en la sala, y un dibujo de un pájaro roto con el número 14. El cálculo era simple, directo y absolutamente aterrador. No eran 13. Había habido otra. Una que ya no estaba. Un escalofrío helado recorrió su espalda. El sol de la tarde parecía haberse enfriado de repente. El canto incesante de los insectos ahora no sonaba como el pulso de la vida, sino como una advertencia. Una sirena. Ya no era un caso para un formulario. Ya no era un rumor de pueblo. Era un pozo oscuro y profundo. Y ella acababa de asomarse al borde, viendo su propio reflejo en la negrura. La historia de Elías no comenzó en la humedad de Yucatán. Comenzó en el polvo y la desesperación del norte, en una ciudad fronteriza llena de maquiladoras, bares de mala muerte y almas perdidas. No se llamaba Elías entonces. Se llamaba Ricardo Valdés. Era un hombre común, con un trabajo mediocre en una fábrica y una vida gris. Pero tenía un don. Una voz que sabía encontrar las grietas en el alma de la gente y plantar allí la semilla de su palabra. Comenzó como un predicador de esquina. Predicaba el fin del mundo, el castigo divino para una sociedad corrupta. Pero también predicaba la salvación. Una salvación exclusiva, a la que solo se podía acceder a través de él. Su primera seguidora fue una mujer llamada Sara, una viuda de 50 años que había perdido a su único hijo en una balacera. Ricardo le ofreció consuelo donde solo había silencio. Le ofreció un propósito. Le dijo que su dolor no era en vano, sino una prueba de Dios para prepararla para algo más grande. Le dijo que juntos construirían un nuevo Edén, un arca para sobrevivir al diluvio de pecado que ahogaba al mundo. Sara le creyó. Le abrió las puertas de su casa, le dio los ahorros de su vida, le entregó su voluntad. Después de Sara, vinieron otras. Mujeres rotas por el abandono, mujeres solas, mujeres a las que el mundo les había dado la espalda. Ricardo las acogía, las escuchaba durante horas, validando su dolor. Les daba de comer, les ofrecía un techo. Y poco a poco, con la paciencia de una araña tejiendo su tela, las aislaba. Primero, de sus familias. Son lazos del mundo corrupto que os arrastrarán al infierno, les decía. Luego, de sus amigos. Son distracciones del camino de Dios. Finalmente, las aisló unas de otras. Les prohibió hablar entre ellas de temas personales sin su presencia. Él era el único canal de comunicación, el centro de su universo. El único canal con Dios. Se cambió el nombre a Elías, evocando al profeta bíblico. Se declaró el último patriarca sobre la tierra, y a ellas, sus seguidoras, las declaró sus esposas espirituales, unidas a él en un pacto sagrado. La primera vez que golpeó a una de ellas fue a Sara, por cuestionar su decisión de vender la casa. Le dijo que era la mano de Dios castigando su soberbia, administrada a través de su siervo, que era por su propio bien, para purificar su alma rebelde. Sara lloró durante horas y al final le pidió perdón a él. El veneno había hecho efecto. El control era total, pero la ciudad era un problema. Había vecinos curiosos, había policías que hacían rondas, había gente que hacía preguntas, así que un día vendieron todo y se movieron al sur en una caravana de autos viejos, buscando un lugar donde pudieran desaparecer del mapa. Encontraron el terreno en Yucatán, lejos de todo, al final de un camino que no llevaba a ninguna parte.
Construyeron la Casa Blanca con sus propias manos. Elías no clavó un solo clavo, no cargó un solo bloque. Él guiaba espiritualmente la construcción desde una silla a la sombra. Las mujeres construían, sembraban, cocinaban, limpiaban. Trabajaban de sol a sol en un régimen de agotamiento físico y adoctrinamiento constante. Y por las noches, exhaustas, se sentaban a escuchar su palabra durante horas. El mundo exterior se convirtió en un mito, un lugar de pecado y dolor del que Elías, su Salvador, las había rescatado. Él era su padre, su esposo, su confesor, su Dios. Pero su paraíso necesitaba reglas, reglas estrictas, escritas por él. Cualquier infracción era un pecado, y el pecado se pagaba con dolor. Había ayunos forzados por hablar sin permiso, días de silencio absoluto por una mirada insolente, y castigos físicos a los que él llamaba el fuego purificador, aplicados en privado. La bendecida número 14 se llamaba Lidia. Llegó al rancho cuando tenía 17 años, huyendo de un padrastro abusivo en un pueblo cercano. Elías le prometió un santuario, un refugio seguro. Pero Lidia tenía un espíritu que no se rompía fácilmente. Hacía demasiadas preguntas. Intentaba hablar en secreto con las otras, mirarlas a los ojos, crear lazos de complicidad. Era una grieta en el muro de control perfecto de Elías. Una amenaza. Un día, Lidia desapareció. Elías reunió a las demás. Con lágrimas en los ojos, les dijo que Lidia había sucumbido a la tentación del demonio, que había abandonado la gracia de Dios y había huido a la selva, hacia una perdición segura. Oren por su alma perdida, les ordenó. Pero Ana, que entonces tenía solo 15 años y era la encargada de la limpieza, vio algo esa noche desde la ventana de la cocina. Vio a Elías, bajo la luz de la luna, arrastrando un bulto pesado y envuelto en una lona hacia la parte trasera del huerto. Vio la pala en su mano. Y a la mañana siguiente, vio que la tierra junto al viejo pozo seco estaba removida. Ana no dijo nada. El terror le había sellado los labios. Pero esa noche, a escondidas, se pinchó un dedo con la espina de una rosa del jardín. Y con su propia sangre, en un pedacito de papel de un saco de harina, dibujó un pájaro con el ala rota y el número 14. Lo dobló y lo guardó en el dobladillo de su túnica, esperando, sin saber a quién o a qué esperaba, solo esperando, esperando a alguien, a cualquiera, esperando a Sofía. Sofía regresó a su oficina. El aire acondicionado, que antes le parecía un lujo, ahora se sentía gélido, antinatural. El dibujo del pájaro parecía quemarle en la mano. 14. Lidia. El nombre le llegó de nuevo en un susurro de doña Clemencia, a quien buscó esa misma tarde. Lidia, una muchacha que trabajaba en el pueblo. Dejó de venir hace como un año. Su familia, que es de fuera, vino a buscarla. Preguntaron, pero aquí la gente a veces se va. La gente desaparece. La gente desaparece. Dicho con la misma naturalidad con la que se dice que va a llover. Sofía sintió una rabia fría. Una rabia que le barrió el miedo y le aclaró la mente. Se sentó frente a su computadora destartalada y escribió un informe. Detallado, preciso, frío. Describió la casa, la limpieza obsesiva, las mujeres con sus túnicas y sus miradas vacías. Describió la tensión palpable, la voz hipnótica de Elías. Transcribió sus palabras sobre los hijos de la promesa. Adjuntó una fotografía del dibujo de Annie. Y relató la historia de la desaparición de Lidia. Imprimió 3 copias. A la mañana siguiente,
antes del amanecer. Manejó las 3 horas hasta la capital del estado, Mérida. Su idealismo estaba herido, pero aún creía en la estructura, en los eslabones superiores de la cadena. Su primer destino fue la comandancia de la Policía Estatal. La oficina era un caos de teléfonos sonando, gente gritando y un olor a café rancio y sudor. Esperó 1 hora y media para ver al comandante Varela. Un hombre corpulento con el uniforme apretado en la barriga y una mancha de salsa en la corbata. El comandante leyó el informe de Sofía mientras se limpiaba los dientes con un palillo, sin levantar la vista del papel. «Señorita Mendoza», dijo al terminar, con la voz pastosa por el aburrimiento. «Aprecio su celo profesional». «No es celo, comandante, es un hecho. Hay 13 mujeres secuestradas y probablemente una asesinada». El comandante suspiró, un sonido largo y cansado. Dejó el informe sobre el escritorio. «Mire», dijo inclinándose hacia adelante, su voz bajando a un tono condescendiente. «Esto es Yucatán. El estado es grande. Hay comunidades peculiares. Grupos religiosos, comunas, gente que vive a su manera. Mientras no haya un delito flagrante, no podemos intervenir. Sería violar su libertad de culto, ¿entiende? ¿Libertad de culto? Son prisioneras». Lo vi en sus ojos. «Los ojos no son evidencia, señorita. ¿Alguna de ellas le pidió ayuda? ¿Alguna de ellas lo denunció a él por algo?» Sofía se quedó en silencio. «No. Pero me dieron esto», dijo, mostrándole la foto del dibujo. El comandante la miró por encima de sus gafas. «¿Un dibujito? Con todo respeto, no puedo mandar a mis hombres a la selva a allanar una propiedad privada por un presentimiento y un dibujito. Sin una denuncia, no hay caso. Es la palabra de usted contra la de un líder comunitario que, por lo que sé, no causa problemas. Nadie en el pueblo se atreve a hablar de él. Eso es un problema. Eso se llama respeto, señorita. O miedo. A veces son lo mismo. Lo siento. No puedo hacer nada». Sofía salió de la comandancia, sintiendo que las paredes se cerraban sobre ella. La indiferencia del hombre era un muro de concreto. El sol de Mérida la cegó. Le temblaban las manos. El sabor a fracaso era metálico en su boca. Pero no se rindió. Su siguiente parada fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La oficina era el polo opuesto a la comandancia. Silenciosa, con aire acondicionado, paredes blancas y plantas en las esquinas. La recibió la licenciada Ponce, una mujer joven con un traje sastre impecable y una sonrisa profesional. Escuchó la historia de Sofía con atención, asintiendo en los momentos adecuados, tomando notas en una libreta. Por un momento, Sofía sintió una chispa de esperanza. Cuando terminó, la mujer la miró con una empatía perfectamente ensayada. «Entiendo su profunda preocupación, licenciada Mendoza. Es una situación muy delicada y le agradezco su valentía al traerla a nuestra atención». «¿Van a hacer algo?», preguntó Sofía, directa. «Bueno, nuestro mandato es claro. Podemos iniciar una investigación, pero para ello necesitamos una queja formal, idealmente de una de las presuntas víctimas. Eso es imposible. Están aterrorizadas, aisladas, no pueden hablar». «Lo entiendo. Alternativamente, un familiar directo podría presentar la queja. ¿Ha localizado a algún familiar de estas mujeres?». Sofía negó con la cabeza. No tenía apellidos ni orígenes. Eran fantasmas. «Solo sé de Lidia, la que desapareció. Su familia la buscó». «Excelente. Si su familia presenta una queja por su desaparición y podemos vincularla con este señor Elías, entonces tendríamos una base para actuar. Para emitir una recomendación, claro».
¿Una recomendación? ¿No pueden ir y sacarlas de ahí? La licenciada Ponce sonrió con una tristeza que parecía sincera. Nosotros no tenemos esa facultad coercitiva, licenciada. Investigamos y recomendamos. La acción corresponde a la Fiscalía. Le dio un folleto sobre violencia de género y una tarjeta de presentación. Sofía salió de la Oficina de Derechos Humanos. El aire acondicionado había enfriado su piel, pero por dentro ardía de frustración. Protocolos, mandatos, recomendaciones. Nadie hablaba de Ana. Nadie hablaba de Lidia. La última esperanza era la Fiscalía General del Estado. El edificio era un monstruo de concreto, un laberinto de pasillos idénticos y puertas cerradas. Después de ser enviada de una ventanilla a otra durante 2 horas, finalmente la recibió un agente del Ministerio Público, el licenciado Ríos. Era un hombre joven, con ojeras profundas y una pila de expedientes en su escritorio que amenazaba con derrumbarse. No la invitó a sentarse. Escuchó su relato de pie, con los brazos cruzados, mirando su reloj cada 30 segundos. Cuando Sofía le entregó el informe, él apenas lo hojeó y lo dejó caer sobre la montaña de carpetas. «Mire, licenciada», dijo, con un tono de cansancio infinito. «Secuestro es una acusación muy grave. Necesito pruebas, testigos, algo tangible». «Tengo el dibujo», dijo Sofía. Su voz temblaba de impotencia. «Y el testimonio de los vecinos sobre la desaparición de Lidia. Rumores de pueblo y un dibujo que parece hecho por un niño. Con eso no llego ni a la esquina. Necesito que alguna de las mujeres declare, o que encontremos un cuerpo». «¿Usted vio un cuerpo?» «No, pero...». «Entonces no hay homicidio. Hay una persona no localizada». Se acercó a un archivero, sacó un formulario y se lo entregó a Sofía. «Llene esto. Formato 2B. Reporte de persona no localizada. Llévelo a la unidad correspondiente, en el 2º piso. Ellos abrirán una carpeta de investigación». El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. Sofía miró el papel. Formato 2B. Lidia. Las 13 mujeres. El terror en los ojos de Ana. Todo reducido a un pedazo de papel, a un número de folio. «¿Eso es todo?», susurró. El agente del Ministerio Público ya estaba revisando otra carpeta. «Llene el formato. Déjelo en recepción y espere a que le llamen», dijo, sin mirarla. «Si es que le llaman». Sofía se quedó allí de pie, sola en medio del pasillo bullicioso, sosteniendo ese pedazo de papel inútil. El ruido del edificio se desvaneció. Solo escuchaba el silencio del rancho, la respiración sincronizada de las 13 mujeres, el grito mudo de Ana. El sistema no había fallado. El sistema estaba funcionando exactamente como fue diseñado. Para protegerse a sí mismo, para gestionar la tragedia, no para resolverla. Para convertir el sufrimiento humano en un trámite. Esa noche, Sofía no durmió. Se quedó mirando el techo de su pequeña habitación. El idealismo que la había traído a Yucatán estaba muerto. Enterrado bajo una montaña de indiferencia, burocracia y formatos 2B. Solo quedaba la rabia. Pura, fría y afilada. Y una pregunta. Si el sistema no iba a hacer nada, ¿qué iba a hacer ella? Tomó una decisión. Una que iba en contra de todos los manuales, de todos los protocolos, de todo lo que le habían enseñado. Una decisión que la ponía del otro lado de la línea. Una decisión peligrosa y probablemente estúpida. Iba a volver. Pero no como trabajadora social, no con formularios y preguntas oficiales. Iba a volver como una sombra, sola. Preparó una pequeña mochila, agua,
barritas de granola, una lámpara de mano con pilas nuevas y la pequeña grabadora de voz de su teléfono. Dejó una carta en su escritorio, dentro de un sobre dirigido a su supervisor. Explicaba todo. Incluía copias de su informe, la foto del dibujo y una copia del inútil formato 2B. Si no regreso o se comunican conmigo en 48 horas, escribió en la última línea, entreguen esto a la prensa, a toda la que puedan encontrar. Era un seguro de vida. O una esquela. No estaba segura de cuál. Condujo de noche. La selva era una boca negra y dentada a ambos lados del camino. Los sonidos eran más fuertes, más extraños, más amenazantes. Dejó la camioneta escondida entre unos árboles a 1 kilómetro del rancho. Caminó el resto del trayecto en la oscuridad casi total, guiada por la luz de la luna que se filtraba entre las hojas. El corazón le martilleaba contra las costillas, un tambor de guerra en el silencio. Cada crujido de una rama bajo sus pies era una amenaza. Cada sombra, una figura al acecho. Llegó a la cerca. El rancho estaba en completo silencio y oscuridad, demasiado silencioso. Buscó un lugar donde el alambre estuviera flojo y se deslizó por debajo, arañándose los brazos y la espalda. El dolor agudo la mantuvo alerta. Se movió agachada, de árbol en árbol, como una guerrillera de película, hacia la silueta blanca de la casa. Las luces estaban apagadas. Solo una pequeña luz parpadeaba en una de las ventanas traseras. La cocina, supuso. Se acercó con el alma en vilo, conteniendo la respiración. La ventana estaba sucia, pero se podía ver a través del cristal. Se asomó, y lo que vio la dejó sin aliento. Elías estaba sentado a la mesa, pero no estaba solo. Estaba con 2 hombres. Hombres que no pertenecían a ese lugar. Vestían ropa cara, guayaberas de lino fino pero de marca. Tenían relojes que brillaban incluso en la penumbra. Uno de ellos tenía una cicatriz en la ceja. Hablaban en voz baja, con la confianza de los depredadores. Sobre la mesa había varios fajos gruesos de billetes y un mapa de la península. Elías señalaba un punto en la costa, lejos de allí. Sofía sacó su teléfono, activó la grabadora de voz y lo pegó con cuidado al cristal de la ventana. Las voces eran tenues, pero la grabadora las captaría. Fragmentos de una conversación escalofriante. La mercancía está lista, todas sanas. Son discretas, como pediste. No darán problemas. El transporte llega al amanecer. La lancha estará esperando en el punto acordado. Nadie las va a extrañar. Son fantasmas. Mercancía, transporte, nadie las va a extrañar. Sofía sintió una ola de náuseas. No era una secta religiosa. O no solo eso, era una fachada, una tapadera, una granja de mujeres, una operación de trata de personas a gran escala. Elías no era un profeta loco. Era un monstruo calculador, un proveedor, un lobo con piel de cordero. Un trueno retumbó en la distancia. Se acercaba una tormenta eléctrica. Sofía se estremeció. Tenía que salir de allí. Tenía que llevar esa grabación a alguien, a quien fuera. Retrocedió en la oscuridad, con el corazón en la garganta. Pero en su prisa, sus pies tropezaron con algo metálico en el suelo. Una lata vacía. El ruido sonó como una explosión en el silencio de la noche. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Un haz de luz de una linterna potente barrió el patio. Sofía se quedó inmóvil, aplastada contra la pared de la casa, rezando a un Dios en el que ya no creía. La luz pasó a centímetros de su cara, barriendo la oscuridad. ¿Qué fue eso?, dijo la voz áspera de uno de los hombres.
Un animal, probablemente, respondió la voz tranquila y serena de Elías. La selva está llena de ellos por la noche. Tepezcuintles. La puerta se cerró. Sofía no se atrevió a respirar durante lo que pareció una eternidad. Luego, se arrastró, literalmente, centímetro a centímetro, sobre la tierra húmeda hasta que llegó a la seguridad de los árboles. Y entonces corrió. Corrió como nunca en su vida, sin mirar atrás. Las ramas le arañaban la cara y los brazos, dejándole surcos sangrantes. Tropezó y cayó varias veces, pero se levantaba y seguía corriendo, impulsada por el terror puro y la adrenalina. Llegó a la camioneta, jadeando, temblorosa, con el corazón a punto de estallar. Arrancó el motor y pisó el acelerador a fondo, dejando 2 surcos en la tierra roja. No paró hasta que las luces del pueblo aparecieron en el horizonte como una promesa de salvación. En su mano, el teléfono era un objeto pesado y sagrado. Contenía la verdad, una verdad mucho más sucia, mucho más organizada y terrible de lo que jamás había imaginado. La grabación lo cambió todo, y al final no cambió nada. Sofía no fue a la policía local. No condujo a Mérida. Con la ayuda de la única periodista en la que confiaba, una veterana de la Nota Roja a la que había conocido en un curso, la grabación llegó directamente a las autoridades federales en la Ciudad de México, saltándose toda la cadena de corrupción e indiferencia local. Esta vez, la respuesta fue diferente, rápida, brutal, un operativo al amanecer. Helicópteros Black Hawk descendiendo sobre la selva, el sonido de sus aspas ahogando el canto de los pájaros. Marines con armas de asalto y equipo táctico. Rompieron el portón con un vehículo blindado. Tomaron la casa en segundos. Pero llegaron tarde. La casa estaba vacía. Elías, las 13 mujeres, los fajos de billetes, los 2 hombres de la cicatriz. Todo había desaparecido. Se habían desvanecido en la selva, tragados por la noche, como fantasmas. En la cocina solo quedaba una taza de café a medio beber. Los federales encontraron la tierra removida en el huerto, junto al pozo seco. Trajeron perros y equipo. Excavaron y encontraron los huesos, no de una, sino de 3 mujeres. El análisis forense confirmó que una de ellas era Lidia, la número 14. Las otras 2, imposibles de identificar. Víctimas anónimas de un paraíso que era un infierno. El caso se convirtió en un escándalo nacional. Por una semana, salió en todos los noticieros. Fue la portada de todos los periódicos. El padre poligámico de Yucatán, la secta de la muerte, el horror en la selva maya. Los políticos dieron discursos inflamados, prometieron justicia, prometieron que esto no volvería a pasar. Crearon una comisión especial. Luego estalló otro escándalo, uno de corrupción en el gobierno. Un huracán golpeó la costa del Pacífico. Y la historia de Elías y sus 13 hijas desaparecidas se fue desvaneciendo de la conciencia pública. Archivada. Olvidada por todos, menos por Sofía. Ella renunció a su trabajo. Dejó Yucatán. Se mudó a una ciudad grande y anónima, tratando de perderse en la multitud. Pero la selva nunca la dejó a ella. A veces, en las noches de insomnio, todavía escucha los cantos rotos. Todavía ve los ojos vacíos de las mujeres en la sala. Todavía siente el peso del pequeño papel con el dibujo de Ana en su mano. El pájaro número 14. Y las 13 que se llevó la noche, convertidas en mercancía, en fantasmas. No hubo justicia. Elías nunca fue encontrado. Las 13 mujeres nunca fueron rescatadas. Solo hubo un expediente más, un caso abierto.
Una carpeta que engorda en un archivero de metal en alguna oficina sin ventanas de la capital. La Casa Blanca en medio de la selva ahora está en ruinas. La maleza ha comenzado a cubrir sus paredes. La naturaleza, indiferente, está reclamando lo que es suyo. Pero si te acercas lo suficiente, si guardas silencio y escuchas el viento entre los árboles, algunos dicen que todavía puedes sentirlo. El eco del dolor. La mancha de una maldad que ni la lluvia torrencial ni el tiempo implacable han podido limpiar del todo. Soy Padre del Valle. Y nos vemos en la próxima, y demasiado real, Realidad México.